Recording in progress. Buenas noches para todos nuestros audicionistas. En el caso de la señorita Marisol, bienvenida y muy buenas noches. ¿Escucha, señorita Marisol? Buenas noches. Me alegra que esté escuchando. Profesor. Bueno, estamos bien. Aquí sin electricidad, me imagino que ustedes deben estar por allá un poco parecida o en cualquier momento se le puede ir. Pero aquí estoy. Sí, señor, me tocó venirme para donde una amiga, porque en la casa no tengo luz. No, no hay luz. Yo aquí tengo mis artefactos electrónicos para que me puedan dar luz y el teléfono que me ayuda por lo menos a que se me vea la cara. ¿Cómo les está yendo? Hola. Hola, hola. Bueno, estamos grabando y muy buenas noches para todos los que nos escuchan en el día de hoy, en el caso de la señorita Marisol, y para todos los que nos van a escuchar en algún momento y para todos los que, bueno, en algún momento también puedan subir a YouTube donde están todos los videos y los puedan escuchar. Nos toca, con esta presentación, me parece tan bonito, por ejemplo, como estamos sin luz, y Marisol está aquí conmigo y yo estoy aquí con Marisol, en el sentido de la responsabilidad. En algún momento les pronuncié que el mejor punto de hacimiento que uno tiene como profesional es la responsabilidad. Cuando uno la toma por los actos propios que le corresponden, positivo indudablemente que es muy fácil tomarlo, pero precisamente con los negativos, lo que la mente, a través de los mecanismos de defensa que tiene, como el de la negación, va a rechazar todas las posibilidades de ver, comprender, aceptar, reconocer la responsabilidad. La responsabilidad tiene un paralelo que se llama humildad. Y humildad es la capacidad que se tiene de reconocer el error, por lo tanto, de hacerse responsable. Entonces, antes que la responsabilidad viene la humildad, porque las dos unidas nos van a favorecer en el mejoramiento de nuestra vida personal, como seguro ustedes algún día lo entenderán, el mejoramiento de la vida de los pacientes que ustedes afortunadamente puedan recibir. Entonces, la responsabilidad, la humildad, está por encima de todo en el proceso sanador. La parte que nos corresponde hoy es la psicología comunitaria. Vamos a repasar las funciones del psicólogo para que puedan comprender cómo esta materia se centró en esas funciones de tal manera que pudiesen ser aprendidas de manera práctica y ustedes la llevaran en su formación. Para que no digan ningún psicólogo me enseñó. Aquí les vamos a enseñar que para hacer psicología clínica nosotros tenemos que cumplir muchas funciones, entre ellas se las voy a decir. La primera es el diagnóstico. Todos nosotros tenemos como médicos, recuerden que estamos en salud, somos médicos de la mente, y eso es súper importante para nosotros como psicólogos. Si pudiésemos alcanzar el dominio absoluto de la mente, alcanzaríamos el dominio absoluto de la vida diaria que nosotros tenemos y de las enfermedades. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que hacer es diagnosticar para lo que se quiera. Podemos hacer un diagnóstico de aptitudes, podemos hacer un diagnóstico de examen mental, podemos hacer un diagnóstico para ir a la universidad, podemos hacer un diagnóstico para contratar un personal, podemos hacer diagnóstico para múltiples razones. Y eso es importante, pero indudablemente la primera palabra que está para hacer el diagnóstico en la primera función se llama evaluar. Tenemos que tener evaluación. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho nosotros a través de esta materia? Evaluando. ¿Qué vamos a evaluar? Nuestra ignorancia primero, para saber qué tanto requerimos para hacer nuestro diagnóstico. Entonces, evaluamos. Y en el destino de la evaluación mental, pues hemos evaluado a una persona a través de la entrevista de evaluación mental, la entrevista clínica, que es pues casi lo mismo, algunas cosas cambiarán, pero también tenemos la evaluación a través de los test.
unos poquitos que nosotros conocemos, pero hay múltiples test con los cuales nosotros podemos seguir haciendo la evaluación. Igual hay otras maneras dinámicas en grupo, etcétera, que nos permite también hacer evaluación en grupo, porque de pronto nos interesa contratar un gerente y queremos ver las capacidades de liderazgo que se desarrollan en una hora, y eso es muy importante para nosotros poder desarrollarlo. Entonces, las funciones del psicólogo nos ayudan a ubicarnos en el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Evaluamos para ingresar a la universidad, evaluamos para un juicio penal, podemos evaluar a una persona en su estado mental mientras que está enferma, etcétera. Entonces, la evaluación es la primera función que los psicólogos debemos realizar. Eso, por supuesto, nos da un diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Un trastorno lo que existe, es un tipo de personalidad, es una deficiencia intelectual, si nosotros queremos que una persona ingrese a la universidad, o estamos evaluándolo para ese propósito. Entonces siempre vamos a tener la evaluación como primera actividad. Ya lo hemos hecho, lo hacemos personalmente a cada rato, aquellos que están más acostumbrados al autoconocimiento, y todo el tiempo estamos en evaluación. Evaluamos el tránsito todo el tiempo para saber si podemos adelantar o tenemos que pasar. Evaluamos si existe un policía para nosotros poder abusar del semáforo y pasar adelante. Entonces, esa actividad es propia de nosotros. Tenemos que el segundo propósito de nosotros es el diagnóstico. Eso lo hacemos a través de lo que es el resumen de los aportes significativos que hacemos en la evaluación mental a través de la entrevista mental y a través de los test de evaluación mental. Entonces, es la segunda fórmula que tenemos y la aplicación de nuestra función de diagnosticadores. Por supuesto, el tercer aspecto que tenemos es el de la enseñanza. Me corresponde a mí ejercer esa función por el tipo de actividad que tenemos a través de la internet y la responsabilidad cae principalmente. Entonces yo tengo que enseñar. Todo lo que yo debo enseñar es, por supuesto, lo que me implica el proceso de información para yo elaborar todas estas evaluaciones, diagnósticos, tratamientos, teorías, etcétera, que permitan al estudiante poder comprender una nueva asignatura. Esa es mi responsabilidad en la función de docente. La otra parte es la de investigador. Es esencial, esa parte indudablemente se compone de varios elementos. La investigación que ustedes hacen a través de internet para prepararse, pero también principalmente a través de los métodos científicos que nosotros hemos visto, el método cualitativo y el método cuantitativo, porque esos dos métodos, a pesar de que se llamen científicos, el método experimental es como si el método cualitativo descriptivo no existiese. El problema principal es que las conclusiones a las cuales llega el método científico cualitativo son particulares, afectan a esa sociedad que estudió, a ese individuo que estudió, y de ahí no puede pasar. Entonces la generalidad o la generalización de resultados, la recomprobación de los estudios es inviable a través del método cualitativo. Entonces el método cuantitativo experimental, por supuesto, lleva todas las de ganar y es importante poderlo sostener. Más que defender cualidades de uno o de otro, es colocarse en la posición de investigador para conocer la verdad sobre la mente. Eso es todo. No voy a defender el método cualitativo porque es de mi interés y yo lo quiero hacer así y bueno, voy a aspirar un resultado y yo lo voy a hacer solamente a través del método cualitativo porque el experimental tiene muchos defectos, etcétera, y no es así. Sino tendemos de alguna manera, por lo menos desde mi posición, poderles enseñar el método experimental. Decirles a ustedes, usen el método experimental. Lo hemos hecho a través de las promociones de las técnicas proyectivas, donde enseñamos que se pueden hacer experimentales, cuantitativas, estadísticas, de tal manera que agarremos factores que puedan ser importantes para realizar un diagnóstico en cualquier evaluación. Otra de las funciones que nosotros tenemos es la de
la preventiva. Es una de las funciones que tenemos que desarrollar. Esa función es la que nosotros estamos tratando de ver ahora. La otra función que es importante es la de tratamiento. Esa la vamos a ver en práctica porque esa es nuestra función, tratar. El psicólogo clínico lo que hace es tratar lo que estamos haciendo y entonces de esa manera podernos ayudar. Es esencial que podamos comprender todas estas funciones, porque todo desde el principio nos lleva a cumplir las otras funciones. Tenemos que entender, ¿ve? Por ejemplo, con el tratamiento, todo lo que significa un tratamiento y todo lo que significa una prevención, que generalmente se hace a través de charlas, de conferencias, de conversatorios, de talleres, para nosotros poder llegar con información a la comunidad. Suena muy simple, pero no lo es. Quizás con el poco tiempo que tuvimos, nosotros debemos hacer una charla comunitaria. Y la razón es porque el sustento de la charla comunitaria es la teoría, por supuesto el conocimiento clínico. Y por eso les coloqué en la plataforma el colecho. Por lo menos desde este modelo, los otros son quizás más fáciles de poder tratar como conversatorios o conferencias, es el colecho, porque ese tema es fundamental para la parte psicoanalítica porque nos evidencia todas las posibles malformaciones que nosotros podemos realizar. Y si conocemos esta área y tenemos cierta experticia, pues muchos de los diagnósticos sociales que vamos a tener que hacer antes de nosotros procurar una charla es observarlo en la familia. Es súper importante. Entonces, esto nos hace eco de que tenemos que tener conocimiento teórico, mucho conocimiento para nosotros generar una charla de 30 minutos o de 40 o de 4 horas, dependiendo de las capacidades de las personas. Entonces, el aporte esencial que nosotros hacemos en la psicología de la prevención es el aporte teórico. Tienen que entender que una charla no se va a decir a la gente cualquier cosa, sino que tiene que llevar una transmisión de conocimientos altamente importante, que él lo pueda identificar como una deficiencia o como un factor preventivo, como un factor de mejoría, para que nosotros lo podamos impactar. No es hacer una charla y ya está. Si yo hago hay muchos temas. Vamos a ver cuántos me recuerdo ahorita. Uno de los temas, por ejemplo, es el maltrato escolar. Entonces, ¿por qué se produce el maltrato escolar? Es eso lo que es una charla preventiva, lo tenemos que saber. No es solamente agarrar internet y reproducir. Eso lo hace todo el mundo. Nosotros, y mi enseñanza es, ustedes deben dar charlas que no estén en internet. El título puede estar maltrato escolar, usted lo llama bullying, pero es esencial que nosotros sepamos por qué se da el maltrato escolar. Y de esa manera entonces vamos a enseñar a la familia a hacer el maltrato escolar, que disminuya en su frecuencia y en los daños que puede ocasionar. Podemos hablar del abuso sexual, también sucede en las escuelas. Podemos hablar del maltrato de los profesores, también sucede en las escuelas, el maltrato profesional. Bajo siempre igual, no es que los profesores no deben pegarle a los niños ni lo deben maltratar, ellos lo saben. Lo que pasa es que se les sale de control y no pueden entender, por ejemplo, que el maltrato que ofrecen a un niño en la escuela puede ser relacionado y está relacionado con el maltrato que le hizo a su hija antes de venir a la clase y está descargando la misma furia sobre los niños que son rebeldes o que son difíciles durante el momento escolar. Entonces, eso es esencial. Podemos hablar del COVID como otro tema que es fundamental. Porque, ¿qué es el COVID? ¿Cómo se da el COVID? ¿Por qué se da el COVID? Porque es una enfermedad más psicológica que física, lo estamos viendo ahora. Pasó de una enfermedad mortal a una enfermedad que no es mortal. Y por supuesto, la gente que no se quiere suicidar, pues no puede agarrar el COVID para suicidarse porque la gente ya no se muere. Entonces, todos estos temas son de prevención. Podemos prevenir el delito,
ya vamos a prevenir el delito. Y se hace en familia. Podemos hacer prevención del embarazo en adolescentes, embarazo en adolescentes. Entonces, mire todos los temas que nosotros podemos tratar. Prevenir. Todo eso es prevención. La primera, para eso nosotros entonces tenemos que investigar. Si nosotros tenemos un problema tipo COVID, como se lo he informado, nosotros, el equipo se mete a investigar directamente con el COVID cuáles son las causas para determinar con diferentes puntos de vista u ojos en la observación clínica que una persona está muriendo de pánico y que no está muriendo de las afecciones neumonológicas de que da el COVID. Y eso es esencial. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que dar para nosotros ofrecer una charla de prevención, como la primera etapa, la prevención tiene 3 etapas. La primera es la prevención, la segunda, dirigirse a resolver el problema como tal, y la tercera etapa es la resolución del problema, interviniendo directamente. Vamos a llamarlo en nuestros términos, usted va a terapia. Eso lo hace la ley. La ley, por ejemplo, de protección a la mujer, llega un momento en que ya no hay otra forma de poder mejorar el problema y la persona debe ir a terapia a mejorar su problemática. Esa es la número 3. Entonces, la 3 es más directiva, es un tratamiento como tal. La 2 es más intensiva en función de ir a ver cómo se precisa, cómo se ejecutan la intensidad de las medidas preventivas para que puedan ejercer su efecto, y la primera es hablar a través de la charla. Entonces, la prevención es primero, la prevención es protección, la prevención es lo mejor que se puede hacer antes que el tratamiento directo a cualquiera de las enfermedades. Entonces, por eso, nuestra función es súper importante, porque tenemos que ir, y eso en mi caso, para que ustedes lo sepan, invito a todo el mundo y nadie me quiere acompañar. Mi prevención se da en los autobuses, pero a ustedes les daría pena hablar en un autobús. Mi prevención es en la Plaza Bolívar, mi prevención es en el terminal de pasajeros, que aunque les parezca a ustedes feo y desagradable, la función psicológica también se cumple ahí, porque nosotros en la función de investigación que tenemos, investigamos todo lo que sucede en el mundo externo a través de los que vienen del exterior y de los que se van al exterior. Podemos identificar, y lo hemos hecho, cuáles son los factores positivos necesarios, convenientes y pertinentes para que una persona tenga éxito en el exterior. Y también aquellos factores que teniéndolos el individuo, con eso lo que hace es ir a fracasar al sitio donde vaya. Entonces, la función de la psicología comunitaria indudablemente es preventiva y se va a desarrollar de esa manera. Pero lo que más nos importa poder transmitirle a ustedes como futuros colegas es, se deben preparar. ¿Ve? Aunque un trabajo que les llegue a ustedes en un momento determinado, que sea ofrecer charlas, etcétera, no están perdiendo el tiempo. Lo que están haciendo es ejecutando la teoría que ustedes han aprendido bajo cualquier modelo. No, las charlas no quieren decir que vamos a repetir la psicología que nosotros sabemos. Lo que vamos a hacer es a traducir a palabras más sencillas los componentes teóricos probablemente difíciles de comprender por estas personas y las aplicaciones de esos componentes. Es eso lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, la teoría es esencial. Llegamos a las palabras claves que ustedes, bueno, espero que se las hayan aprendido como se los he dicho. Si se las aprendieron, entonces pueden hacer una charla parado de 30 minutos. Cualquiera de las teorías que ustedes han aprendido, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque se las saben. Saben cuáles son las palabras que deben utilizar y cómo las van a transformar. Y no es solamente hagan esto y ya está, sino ir a la convicción. El otro tema, para que ustedes vean que sí se puede aplicar, es el tema de los núcleos, el tema de los tipos de personalidad. Es excelente. Ustedes lo tienen que conocer porque al ir conociendo el tipo de personalidades que aparecen en el cuadro de la audición, ustedes van a tener a quién dirigirse, van a saber dónde están los problemas, van a saber con qué preguntas les pueden salir. Y eso es importante porque estamos dando la charla. Y hay otra cosa que se llama los núcleos de personalidad. A ustedes se los enseñé. El núcleo de personalidad narcisista, con el que no vas a poder, te va a desbaratar la charla en el primer momento que ocurre. El núcleo
dependiente que te va a hacer algunas preguntas y el núcleo reflexivo que te va a llevar a comprender a través de la audición, del auditorio, lo que usted está realizando. Entonces, por eso nosotros tenemos que salir de esto, tenemos que saber. Ustedes tienen que saber, y se los voy a decir en este momento, cómo se soluciona un conflicto familiar. Porque es lo más seguro que les va a llegar en cualquier momento. Entonces tienes que saber al menos las 3 claves que nosotros tenemos para solventar un conflicto. Uno, hay que hablar, obligado hay que hablar. Para nosotros llegar a entender el problema, recuérdense, hablar. El segundo es acordar soluciones a ese problema, cómo se llega, cómo lo podemos hacer, cómo nosotros podemos resolver un problema para que un niño se motive para ir a la clase. Y eso es esencial. Un tema muy hermoso, a mí me gusta muchísimo, ahora se llama humildad y responsabilidad, que con eso me inicié aquí. Ese tema es súper fabuloso. La razón de un tema tan así como, esos son valores. No, no son valores. Yo no enseño valores. Los valores los pueden tomar en cualquier parte y la gente los enseña y hace valores y mire la sociedad como se nos desmorona sin querer. Entonces, el tema igual, la humildad y la responsabilidad, porque esos son un tema que tiene mucha aplicación en la solución de los conflictos. Si uno tiene humildad puede hablar y para escuchar el punto de vista del otro y reconocer las probables fallas que uno pueda tener. Entonces, y después de eso, acordar, y hay que tener la personalidad con autoestima. Es esencial. Nosotros no podemos hacer una conversación solamente por llenar la autoestima y que la gente te estima. No, es saber dónde está la autoestima y cuáles son los problemas que, por ejemplo, a través, del conflicto marital se forman. ¿Y por qué se forman? Y se forman porque no tenemos estima. Entonces, tenemos muchas maneras de poder llegarle a las personas, tocándole las partes de la sensibilidad personal, que nos ayude a resolver el problema de los niños, el problema personal, el problema de la autoestima, el problema laboral, desde todo punto de vista. Y siempre nosotros somos psicólogos y nuestro principal medio de trabajo, de entendimiento y de conocimiento se llama psicoterapia. Y lo que nosotros quizás nos avergüenza decirle a la gente, mira, atiende al psicólogo. Busca un recurso que le permite entender todo lo que está pasando por la cabeza, que se llama psicoterapia. Y es altamente conveniente. Si nosotros no asistimos, aquí practicamos aquello de psicólogo, cúrate a ti mismo, acércate al colega para que te ayude a resolver los problemas y trabaja en todos estos puntos. Entonces, eso es esencial. El tercer punto de la solución del conflicto se llama ser responsable o cumplir los acuerdos. Y eso es esencial para todos, que nosotros los podamos cumplir. La razón de este cumplimiento indudablemente es porque vamos a llevar a la familia una charla. ¿Ve? Mire todos los componentes que tiene, porque el conflicto mental es el mismo y tenemos que llegarle por diferentes rutas al conflicto mental. El conflicto mental es uno, es global, es integral, solo que nosotros tenemos manifestaciones. Ejemplo, si yo tengo baja estima, puedo no estudiar. Si yo tengo baja estima, puedo no tener trabajos excelentes. Si yo tengo baja estima, puedo no ir a la universidad. Si yo tengo baja estima, puedo pegarle a mi señora, puedo pegarle a mis hijos y entonces los voy a dañar. Y les voy a continuar el progreso de mis daños y mi baja estima a través de la humillación de la otra persona. Y esto es grave. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues médicos sociales, médicos de la psique. En mi punto de vista, igual dentro de esta unión de puntos de vista o de temas, es importante ¿ve? El conocimiento personal, el conocimiento de tu trabajo, el conocimiento de tus elementos teóricos. ¿Qué puedes hacer? Ve el conocimiento de tu ser para que puedas recomendar sin temor y sin vergüenza a una persona que pueda asistir a un elemento psicoterapéutico en cualquier parte y en cualquier zona. Eso es prevención. Entonces, los múltiples temas que nosotros podamos seleccionar para la asignación de nuestro trabajo está en función de nuestro conocimiento y cómo nosotros lo podemos desarrollar. Eso es esencial. La teoría es esencial.
es ir más allá de las copias que nosotros hacemos en Internet. Si uno se puede copiar y puede chuletearse e ir a dar un discurso de acuerdo a lo que dice Internet. No lo van a tener en éxito. Nosotros tenemos que tener charlas que nos permitan obtener el aplauso de la gente, porque los contenidos que les hemos transmitido es suficiente para hacer una modificación personal. Así que tenemos temas por montones, muchísimos temas, y ojalá que pudiésemos nosotros dar la talla en cuanto a trascender nuestra personalidad a la sociedad y hacerle llegar nuestro mensaje enaltecedor de su valor personal. Y eso es esencial. Y estamos haciendo con esto, de tanto hablar, lo que es la prevención. Nosotros somos factores de prevención en todos los sentidos, en todos los trabajos que tengamos, en todo el tipo de actividad clínica que nosotros podamos realizar, porque estamos en la psique. Y si pensamos con el enfoque psicobiosocial, nosotros tenemos mucha más seguridad de lo que estamos hablando, porque estamos manejando no el factor cultural, menos el factor social, nunca el factor de grupo, sino los factores individuales. Si los llegamos a conocer, vamos a entender que cuando nos reunimos en grupo, nos reunimos son las mismas psiques, son las mismas personas, ¿ve? Contemplando las mismas características, nos podemos reunir en el club de profesores, o nos podemos reunir en el club de malandros. En el club de malandros podemos dividir en el club de coca, en el club de marihuana y en el club de cualquier otra sustancia. Y eso es esencial. Entonces, igual una charla, vamos a hacer una charla contra la adicción, por decir, preventiva de la adicción. Y eso es excelente. ¿Cómo nosotros podemos llegarle a la familia a hacer charlas preventivas? ¿Cómo nos podemos ir, aunque usted no lo crea, a ir a dar una charla en el 8 de diciembre, donde ese y cualquiera de los barrios, me recuerdo de ese en este momento, a dar charlas sobre adicción? Entonces, ese valor y ese conocimiento lo tenemos que saber. Por eso es importante que ustedes comprendan esta función, porque la parte clínica lo que hace es enriquecer enormemente la posibilidad de que ustedes tengan éxito en cualquiera de los múltiples temas que nosotros hayamos seleccionado para poder ayudar a las personas. Podemos dar una charla de motivación y no tiene nada que hacer con los conceptos de autorrealización ni los conceptos de motivación de cualquiera de los autores. Ahorita me recuerdo 3 y yo soy enemigo de las charlas de motivación en función de los autores, porque nos cuesta mucho entender el concepto de autorrealización. Una persona, un malandro te puede decir, yo soy muy feliz, yo salgo todos los días y espero mi trabajo y encuentro siempre una manera de vivir feliz. Y eso es autorrealización, tiene significado su vida. Es errado, pero lo tiene para él. Entonces, ¿cómo nosotros poderles llegar? O ir a la cárcel y dar, imagínense ustedes, ir a la cárcel y dar una charla de motivación al logro. ¿Ve? O ir a decirle, voy a explicarles lo que ustedes no saben por qué están aquí. ¿Por qué ustedes están acá? Ah, bueno, porque metimos la pata por allá, hicimos un robo y aquí estamos y matamos a uno. Ah, bueno, esa es la manera que usted lo está viendo. Ahora yo le voy a presentar la otra manera para que usted se dé cuenta. Y aquí aparece la teoría, cualquiera de las teorías, si lo ven por el enfoque psicoanalítico de alguna manera, pues entonces lo vamos a ver. En términos de la separación parental que han tenido los niños, en términos del alcoholismo que se tiene, en términos de la alcahuetería que está en casa, en términos de los golpes que se dan los padres, en términos de los golpes que se dan los hijos y que a nadie le importa lo que está pasando en la casa. Entonces nos acostumbramos a ver la mente solo como hermosa y no podemos ver lo feo que tiene. Yo les enseño, la mente es fea. Búsquenle lo feo para que ustedes encuentren la belleza. Si ustedes buscan lo feo, lo meditan, lo trabajan, van a encontrar la belleza. Y la belleza se llama la mente y la mente se llama Dios. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Es súper importante. Porque si no, es muy fácil y les va a pasar, me aseguro, quieren dar una excelente conferencia y alguien le dice, Dios es primero, con Dios todo. Dios me dijo que le pegara a mis hijos y yo le puedo pegar, entonces no haces nada con eso porque tú tienes una personalidad con núcleo narcisista y lo tienes que conocer.
porque te vas a estrellar si sigues conversando con ella. Si lo conoces, cambias de tema y te vas para otro lado. Y por eso es esencial que ustedes puedan entender la importancia y la responsabilidad como estudiantes de conocer los aspectos teóricos de cada teoría, porque lo va a ayudar. Si ustedes, por ejemplo, quieren hablar de abuso sexual, de una manera, ya lo hemos hablado, vamos a hablar, si se quiere, de las adicciones, vamos a hablar a otro tema, de los que salen al mundo externo. ¿Alguna persona me quiere interrumpir? Con mucho gusto, es bienvenida. Giselle, muy buenas noches. Profe, ¿dónde estaba yo? Se fue la luz y me tocó salir corriendo para acá otra vez para la casa. Bienvenida, no se preocupe. Aquí estamos nuevamente en lo que estamos haciendo. Ajá, entonces. Profesor, disculpe, tengo una duda. Dale. Es cuando una persona sufre de TOC, ¿puede ser presidente? O sea, puede tener cargos normalmente. Sí. Hay un problema que se resolvió. Un presidente generalmente sufre de rasgos de personalidad narcisista. Esa es la principal actividad. Eso ha dado un problema a la psicología, porque todos los presidentes que llegan a mandar quieren cortar el trastorno narcisista de la psicología. Y las peleas sobre eso se han armado muy alto, porque pues es un problema. ¿Ve? ¿Por qué es el problema? Bueno, porque generalmente los que llegan a presidentes son narcisos, y por eso hacen tantos desastres, desbaratan tantas cosas por creer que ellos lo hacen bien. Y lo que hacen es que el presidente de Chile en estos días que llegó ya recibió el cargo de un giro. Entonces la gente le preguntó que por qué había dado ese giro. Entonces dijo que era que sufría de ese trastorno y que a él hacía cosas así de repente. No, el trastorno obsesivo compulsivo, ese fue el que me dijo, ¿verdad? El TOC. Sí. Entonces, no, eso se llama, recuérdense siempre, núcleo de personalidad narcisista y núcleo de personalidad dependiente, el núcleo reflexivo. El núcleo de personalidad narcisista hace lo que le da la gana y no tiene freno para nada. Y un trastorno obsesivo compulsivo, para los que los conocemos, no es cambiante. Es lo mismo, porque el acecho de la idea es muy intenso. Es tan intenso que genera depresión y genera suicidio. Entonces, una persona obsesiva no cambia de un lado para otro en un minuto, pero un narcisista sí te lo cambia. Un narcisista te puede decir algo ahorita y más tarde te lo cambia, y además que tú eres la culpable porque usted se lo inspiró. Y entonces, como usted se lo inspiró, usted fue la que se lo dijo. Como usted se lo dio, pues usted es la culpable. Y en ese juego se mantiene, entonces no se puede hacer nada con él. Y los que llegan a esos cargos altos siempre, por lo general, obsérvense, en cualquier nación los presidentes son dioses. Porque una de las limitaciones que tiene el ser humano es ser como Dios. Y eso ya está escrito. Los griegos lo hicieron muy bien a través de toda su mitología y sus obras de teatro. Hay una que se llama Prometeo encadenado. Es muy hermosa. Y el que lea ese libro con pensamiento psicológico, ve la personalidad narcisista y la personalidad dependiente en esos dos autores, en esos dos actores, como son Zeus y Prometeo. Bueno, entonces no tienen que hacer nada las personalidades como el TOC para poder hacer un cambio, porque no se da. No es así, sino que simplemente uno se esconde y después que hace lo que quiere. Y eso es lo que hacen generalmente todas esas personas cuando no están bien enfilados. Una personalidad narcisista no está bien encaminada, porque no tiene un asidero ideal, sino que el idealismo que tiene es cambiante a conveniencia y en su momento. Bueno, entonces es muy delicado. Muchas cosas en psicología son súper delicadas porque la persona se ofende. Recuerden otra vez, núcleo narcisista y núcleo dependiente. El narciso siempre usted lo va a encontrar en las conferencias suyas y le va a echar a perder su conferencia. Si usted no está bien preparada, la deja muda, y cualquier ofensa te hace para que usted no pueda responder. Y si es sociópata, peor, porque te da el golpe por donde más te duele y te deja sentada en el cubículo. Entonces, suena muy bonito, suena muy simple
hacer prevención. No es simple, es complejo, son muchas las variables que nosotros como conferencistas tenemos que resolver para poderle llegar a la audiencia con los temas más delicados que usted tenga. Ir a hablar de crimen en la cárcel, por ejemplo, es un absurdo, ¿no? Ir a convencer a la gente para que en la cárcel puedan permitir que su conocimiento psicológico les haga bien y acepten una terapia posterior a una conferencia. Entonces, es esencial para Yixel y para usted, Marisol, que comprenda que esta función se ve muy simple, pero imagínense que ustedes tienen que sintetizar la clase de psicología del adulto en media hora a través de una conferencia. O en 3 páginas, creo que les pedí, o 4 páginas de charla sobre cualquiera de los modelos que hayan elegido y el tema que quizás ustedes hayan podido elegir. Y tienen que escribir 4 páginas con todas las palabras claves exponiéndolas en el texto. Entonces, es una preparación, la psicología preventiva es el culmen del conocimiento que usted ha tenido al momento para expresarlo en esa conferencia. Suena impactante, pero es que es así. No es dar la conferencia y qué chévere, voy a ser conferencista y qué bonito. No nosotros, porque nosotros no tenemos. Ustedes se fijan que los psicólogos muy poco llegan a la política. Están en otro lío, están en otro mundo, están aislados de todo, están echándole cabeza a ver cómo resuelven las cosas. Pero a políticos no, porque las personalidades muy poco, sí hay narcisos, claro que sí. ¿Ves? Llegan a cargos de presidente, de cualquiera de las asociaciones que encuentran en el camino. Pero llegar a presidente se necesita fuerza, y mucha fuerza, para comandar, para vencer la resistencia de todas las personas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una conferencia cualquiera que sea, yo con ustedes puedo durar mucho tiempo. La razón, ya les dije, no es porque yo sea hablador, yo no lo soy, sino que puedo ir en función de las preguntas que se vayan desarrollando, desarrollar temas diferentes y poder encaminar a las personas. Eso es el psicólogo en prevención. Para convencer a un grupo, por ejemplo, a convencer a los adolescentes, no sé si dije el tema de así, ¿cómo se llama? Embarazo en la adolescencia. Para convencer a las muchachitas de un problema tan grave que puedan entender que el sexo no es un juego como lo están haciendo, que es algo tan delicado que les va a transformar la vida para siempre. A lo mejor algunas dirán, como yo las he escuchado, no, a mí me fue bien, mi papá me ayudó y mi mamá también, sí, te fue bien, pero la experiencia no es propia de tu edad. Y diga lo lindo que usted lo pueda decir, porque usted cree en Dios y la fe es primero y Dios es primero y los milagros vienen seguidos, entonces nosotros no se lo podemos creer, porque la experiencia no es bonita. Es muy, muy desagradable por la salida de los roles que uno va a tener, las consecuencias que eso tiene para una niña de 12 años. Entonces, todos estos temas preventivos son muy importantes para que ustedes los puedan desarrollar. Cada uno a su manera, con su modelo teórico, pero exponiendo las causas reales. Yo les puse a ustedes colecho en varios momentos, porque es un tema que en mi juicio tiene demasiada relevancia y no se toca en psicología. Yo les expongo el tema de la alcahuetería. Voy a explicarles a ustedes qué es una alcahuetería para que vean que no es solamente decirle a las mamás no sean alcahuetas o al papá, porque la mamá va a ser alcahueta igualito que usted se lo diga. Pero yo le voy a explicar a ustedes qué es una alcahuetería y ustedes son mi auditor. Cuando la relación de pareja ingresa en conflicto, que es al año, generalmente un año ya tienen los conflictos en la puerta. Ustedes, quizás Marisol, que es un poquito de más edad y me puedes comprender, que sí, hay muchas personas que se casan al año y son libres y son chéveres y son agradables y son hermosas en todos los aspectos sociales con los cuales se puede tratar. Al año ya están en la casa, ya no hablan con nadie, están resumidas a lo que el esposo les diga, ¿ve? Y entonces uno le dice, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué ya no somos amigos o amigas? ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, él me sometió, o al revés, ella me sometió, y ya estoy sometido en la casa y no sé, ya no sé qué hacer.
Entonces, eso nos da dos problemas. Un problema es el del sometimiento, falta de estima, que lo tenemos que ir a revisar, porque de tanta agresión que nosotros suframos, lo que vamos a perder es la estima, vamos a perder la importancia de lo que somos, el significado de lo que queremos alcanzar, para usar los términos que ustedes ya conocen. Entonces, lo que hacemos es doblegarnos, y el espíritu se doblega y vive la vida como un animal. Perdemos la gran importancia que tiene la psique para nosotros. Eso hace el maltrato. Pero también trae otra correlación, especialmente en las parejas, que se unen de rabia, se llenan de ira contra la pareja. Voy a hablar, yo me lleno de ira con mi esposa Marisol. Resulta entonces que Marisol pone las normas en la casa y yo se las cambio. Y alcahueteo a mis hijos rompiendo las reglas de Marisol. Eso se llama agresión. Yo lo que hice fue, toda la rabia que le tengo a mi esposa, como no tengo la suficiente fuerza para poderlo expresar, no tengo la estima, me uno, me alío con mis hijos para hacer los alcahuetes. Entonces, lo que yo tengo con Marisol se llama rabia, yo se la paso al niño como paranoia, y como le tengo miedo al niño, entonces lo alcahueteo. No es un cariño, ni es un capricho, es paranoia. Entonces, todo eso, si yo se lo explico a las personas o se lo explico a ustedes, lo más seguro dice, Dios mío, y esto que de verdad no puede ser, yo no lo había pensado así. Entonces nos cambia la visión de lo que es una alcahuetería, y ya vamos a ver entonces a una persona paranoide que está metida en ese paquete y que no se va a poder ayudar sino solamente por el silencio que hace con sus hijos. No se preocupe que mañana tenemos otra tema, o un antisocial o una personalidad sociopática, porque está alcahueteado y va a tener muy buena estima. Sí, así es, profesor. Dime, Marisol. Por ejemplo, en mi casa, la tía mía y el esposo siempre le ocultaba lo que el hijo hacía. Y de ahí tuvo problemas el muchacho y estuvo hasta preso. Por las mentiras le alcahueteaba a mi tía al chamo y le mentía al papá, le ocultaba todo. Sí. Entonces, y usted va a hacer, y esto ténganlo seguro, y va a ser una charla preventiva, vamos a llamarla de tratamiento, porque a la señora le sale tratamiento psicológico y ella te lo va a rechazar. No te va a permitir el tratamiento. Y el niño sigue preso hasta que salga y sigue malandro. Y la señora, ay, mi hijo bello, ay, mi amor bello, ay, pobrecito, que Dios me lo cuide. Y por ahí se va. Y con eso entonces te tranca la conferencia y tú no puedes hacer. Entonces, miren lo importante, ¿ve? Entonces, eso es lo que yo les he querido enseñar a ustedes. Yo sé que el tiempo es corto para aprender toda esta cantidad de información que ustedes tienen con las otras materias y esta. Pero, por lo menos que les quede, se deben preparar muy bien. Una conferencia una conferencia debe caracterizarse porque la gente quede impactada con lo que usted esté diciendo. Así de sencillo. Yo voy a un autobús, perdonen las referencias personales, pero yo voy a un autobús y me dan aplausos. ¿Por qué? No es porque yo sea simpático, ustedes ya ven que ya estoy canoso, ¿no? Esa simpatía no está ahí. Lo que pasa es que les enseño a las personas que si duermen, ejemplo para ir con el colecho, si duermen con los niños, van a ser en algún momento 100% abusados. Y esa es la responsabilidad del niño. Entonces usted se tiene que preocupar para hacer ese cambio en la casa y sacar al niño. Pero usted cuando vaya a sacar al niño, ya el niño tiene miedo a la oscuridad. Por lo tanto, si tiene miedo a la oscuridad, tienes que enseñarlo a dormir. Si usted lo tiene que enseñar a dormir, necesita la ayuda de un psicólogo. Entonces, vaya al psicólogo. Deben ir al psicólogo. Pero abusados no es solamente sexualmente, ¿no? Sino de golpes, de maltratos y todo. Bueno, si usted lo toma de esa manera, sí. Pero el abuso sexual, ¿ve? Lleva la calificación abuso sexual. El abuso por golpes, también el abuso psicológico, solamente el maltrato psicológico. Entonces es igual, ¿ve? Entonces tiene que saber, si vamos a hablar en una conferencia para damas maltratadas o no maltratadas, porque uno no va a saber quién está maltratado o no, entonces tenemos que llevarles los recursos adecuados para que agarre fuerza y pueda decidir, cónchale, sí tengo que ir al psicólogo. Yo tengo que ir, porque ir al psicólogo, para que a ustedes se les baje el mito, no todo, la carrera Marisol y Giselle, ay, qué linda, y van a ser psicólogos. A mí también me había gustado ser psicólogo, yo me metí, pero me tuve que salir porque me casé, bla, bla, bla. ¿Ve? Es muy hermosa, es muy romántica, pero no es así. Nuestra carrera es súper exigente, porque tenemos afuera
la responsabilidad. Imagínense en esto, que le llegue una persona suicida que está queriendo, que cometió y está queriendo cometer suicidio. Y usted tiene que darle la cabeza para poder sacar a esa persona del suicidio. Eso es psicología. Las cirugías mentales. Para nosotros poder decirle a esta persona, puede irse a su casa, ¿usted se va a querer matar? No, ya no me quiero matar, pero voy a seguir hasta que yo encuentre una salida de este problema, a ver cómo lo puede hacer. Eso es psicoterapia. Y si la traspasamos a una conferencia, entonces nosotros tenemos que ir a hablar bien, con las palabras bien fuertes, bien adecuadas, pero impactantes para el oyente, de que las consecuencias de cualquier desastre individual que tenemos es el suicidio, sin excepción. Entonces las personas se impactan y dicen, bueno, sí tiene razón, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, y de esa manera, entonces yo me quise matar y yo me corté las venas o lo que usted quiera pensar. Y ese es el conocimiento, ¿ve? Que nosotros debemos aprender para poderlo transmitir y enriquecer nuestra mente. Ejemplo, Marisol, que está casada, que está divorciada, que tiene hijos, su ejemplo debe ser excelente para que las otras personas vean en ella una excelente persona y se someta a la credibilidad que debe tener su conferencia a través del ejemplo que puede tener. Y usted con buen ejemplo y con seguridad del conocimiento que tiene practicado sobre usted, pues va a tener seguridad para poder ayudar a las personas a salir adelante. Esto es prevención. Entonces, no es una actividad simple que solo se hace, en este caso, a través de una conferencia de 4 páginas. No lo vean así. Es una conferencia de 4 páginas muy delicada, porque tiene que ponerle uno el conocimiento a todo lo que está haciendo, a todo lo que está pasando. De la misma manera, como en una entrevista terapéutica, lo que tenemos es teoría, que está sudando. Una entrevista terapéutica es teoría que suda a través de las expresiones sencillas que nosotros terapeutas podemos formular para las personas que están frente a nosotros. No es, haga este ejercicio y ya está. No, no es, mira, aquí está la silla prestada, por decir de alguna manera, la silla vacía, y entonces usted hable con la silla vacía. No, no es eso. Es, usted hable con la silla vacía, cuáles son las emociones que va a sacar, cómo yo las voy a canalizar, hasta dónde yo debo permitir que se exprese, o hasta el final, cuánto tiempo tengo yo, qué es lo que yo me estoy proponiendo, qué es lo que yo quiero alcanzar con esta entrevista. Y si yo voy a probar si yo la puedo hacer, y mis hipótesis son tal y tal. Eso se llama el método clínico experimental. Entonces nosotros podemos, ¿ve?, hipotetizar qué va a pasar si tenemos a una persona suicida y cómo la vamos a arreglar, bajo qué circunstancias y qué tan grave es el suicidio que tiene como para que salga del consultorio y se vaya a suicidar. Imagínese, usted queda uno chiflado de una vez, demasiado mal impactado. Bueno, entonces, es eso lo que yo les quiero enseñar en lo que es la psicología comunitaria. Y es entender que necesitamos teoría. Yo soy teórico, porque yo me rijo por la teoría. Así La las gente ve teorías... todo como Dime, simple, que la gente ve todas las cosas que, por ejemplo, la depresión. Aquí ayer se ahorcó un señor. Entonces están hablando, pero la gente, ¿por qué es tan boba? Yo le dije, pues de pronto tenía algún problema y sufría de depresión, pero eso no es nada. Eso, o sea, la gente ve todo eso como normal. O porque no lo tiene. no saben los alcances que tiene una persona que tiene ese, pues yo pienso que esto se llega al punto y donde no hablan con nadie, empiezan a interiorizar todos los problemas hasta que llegan a eso. Sí, porque cuando se comete el suicidio es porque uno cree que todo está cerrado. Hay muchos papás ahorita que se están suicidando, solo que no tenemos información. Y es porque se les cierra el camino. Y yo escuché, bueno, por ahí vi un video donde dicen que de 10 personas, 8 son hombres que se suicidan y 2 mujeres. Se suicidan más los hombres que las mujeres. Sí, los hombres somos más débiles por alguna razón. Tenemos mayor debilidad y vemos las puertas cerradas. La mujer tiene más ventajas como psique. La mujer es muy importante como psique. Tiene mucha más fuerza. Y nosotros, el hombre, se ha encargado de despreciar la fuerza que tiene la mujer.
tiene mucha más fuerza, tiene más intuición, tiene más seguridad, tiene más tiempo para los alcances. Nosotros no somos preñados, nosotros no sabemos qué es 9 meses, no tenemos eso. Una madre tiene tiempo y sabe que tiene tiempo para dedicarse a las cosas y sabe que va a salir bien. Eso no lo conocemos los hombres. Entonces la mujer tiene características psíquicas altamente positivas que nosotros tratamos de poderlas ayudar. De poder decirle, mire, si usted sube la estima, las características positivas suyas se van a revelar. Y nosotros las podemos ayudar para que usted vea lo valiosas que son ustedes. Y no necesitamos echarle un piropo ni nada, sino es una realidad. Si no, bueno, averigüen por ustedes mismas. Marisol, que es mamá, quizá Gixel tenga menos experiencia en esa rama, pero la fuerza que tiene que tener una mamá para echar adelante, para divorciarse, para arreglar la vida, para poder hacerla poner rectica, para ayudar a los muchachos a salir adelante, para no fracasar, es mucho. ¿Ve? Y es una guía. La mamá es excelente, pero también es muy pésima, porque cuando tiene todas las características negativas de la mente, el muchacho aparece muerto o en la cárcel, y lo desbarata todo y no hay chance para que ella se pueda arreglar. Entonces, eso es necesario, suena horrible. Si las mamás me ven, las mujeres son buenas o malas, pues de las dos maneras. Claro que no les gusta, le dije, no, de las dos. Porque una madre alcahueta, que es la que quede en casa, daña a su hijo. Una madre recta lo pone a volar. Las maestras, por ejemplo, son unas madres súper especiales, que desaprovechan todos los conocimientos que tienen. Las únicas personas que forman genios en la vida se llama mamá. Papá no forma genios. Papá es tosco, es rudo, es fuerte, es impulsado. La mamá no. La mamá es paciente, la mamá lleva, el niño tiene más temor de perder a la mamá, ella está ahí y puede llevar a un niño a la genialidad. Y muchos niños, muchos adultos que ustedes van a conocer con genialidad, busquen la historia de la mamá para que vean la fuerza que tiene, el impulso, la integración, la constancia, todo tiene un destino y la madre lo logra. Y hay muchos grandes presidentes que tienen grandes madres. ¿Ve? Y eso es esencial. Entonces, eso lo tenemos que tener en la cabeza. ¿Por qué una mujer psíquicamente es mejor? O el hombre, ¿por qué psíquicamente mejor? Si en el caso que es ese. En mi caso, la mujer para mí tiene un valor excepcional como psicólogo. Y puedo hacer maravillas con ella. Se hacen en la consulta, por lo menos en la experiencia que uno puede tener, el rendimiento que da una dama es mucho mayor al rendimiento que da un caballero. Excepcionalmente algún caballero que se deje ayudar tiene excelente rendimiento, pero las damas tienen mayor rendimiento en la apropiación de los elementos psicológicos para salir adelante. Esto es una charla. Ve que podemos, si tenemos el conocimiento, ese conocimiento que nosotros repartimos entre los equipos de trabajo, entre las maneras de entendernos, es importante porque refleja nuestra manera teórica de pensar. Y ojalá que ustedes comprendan en algún momento que es importante pensar teóricamente. ¿Por qué? Porque eso te lleva a un destino, te va a resolver los problemas. Es decir, pensar por modelo, pensar teóricamente, te canaliza el pensamiento, no lo deja disperso, sino que te lo va a permitir canalizar. Eso lo hacemos en una conferencia de media hora o de 5 horas, las horas que ustedes puedan tardar. Pero lo que hacemos es canalizar el pensamiento para que las personas observen la prevención. Y prevención es protección. Así de sencillo. Entonces, si nos protegemos a través de la prevención, nosotros estamos ejerciendo una gran función. Y nos queda al final concluir, y no se les olvide que la psicología está para el servicio de nosotros. Y podemos atender al psicólogo para que nos suba la estima. La pobreza, hay otro tema. Pues ven, mira, hay muchísimos temas. Yo soy amigo, yo soy pobre, yo no soy rico. Entonces, pero uno de los temas que más lucho es el de la pobreza, porque me crié muy cercano a ella. Entonces estoy muy vinculado y muy fijado. Y por lo tanto tengo que hacer muchos ejercicios mentales teóricos para que yo pueda salir adelante con la pobreza que uno pueda tener. Y eso es esencial. ¿Ve? Entonces, si nosotros podemos descubrir los métodos o las metodologías que permitan salir de abajo, no, usted puede ser exitoso, usted es grande, no. Se sale de esta manera, se apuntan estos destinos, se hacen estos ejercicios,
se llegan a estas conclusiones y nosotros salimos y eliminamos la pobreza. Pero así como vamos, no eliminamos a nadie porque son todos libros de ayuda y usted piensa y es feliz. Y si usted piensa en ser rico, piense mañana que las cosas ya están resueltas y en eso vivimos y pasamos la vida de hambre sin ninguna necesidad. Entonces, ese tema, el de la pobreza, usted no ve un trastorno por pobreza. Eso no existe en los manuales. Es una actitud aceptada por todo el mundo, pero nadie te dice vaya al psicólogo para que deje de ser pobre. Sino trabaje, pero no mucho uno trabaja y no se hace rico, sino que sigue igual. Entonces tiene que haber un secreto para que el dinero te llegue a manos llenas a tu casa. Entonces, estos son temas, esto es una charla de prevención, prevención de la pobreza. Cuando yo descubro los secretos, ahí sí me hago más rico, porque entonces voy a prevenir la pobreza y todo el mundo me va a dar una ayuda económica para que ellos salgan de la pobreza, y se puede lograr. Por eso voy a contarle un secreto mío. Nosotros, el equipo nuestro, cobra lo que el paciente nos dé. ¿Ve? Eso sería un absurdo desde el modelo de cualquier otra persona que trabaja en privado. Pero es esencial porque te permite conectar con los factores de pobreza psicológicos que tú tienes y los permite resolver. Si nosotros cobramos la cantidad que sea fija, entonces lo que hacemos es simplemente implantar un conocimiento y no lo vamos a descubrir. Y lo que queremos es descubrir las razones de la pobreza que cada uno de los miembros del equipo pueda tener y cómo la puede ir resolviendo. Y en estas condiciones en que estamos, tenemos más chance para poderlo resolver. Bueno, mis señoritas, ¿alguna pregunta antes que cuando la máquina se me saque, pues quede fuera de circulación? ¿Alguna pregunta? O sea que el trabajo es el ensayo y porque yo no pude, no es que no pude. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Ajá, para que sepan, ya se me va a acabar el tiempo. Entonces me quedan 9 minutos. Miren, el trabajo consiste en redactar un ensayo. ¿Ve? Pero con las palabras claves, transferidas a significados simples y que la gente los pueda entender. Ese es una charla. Sobre un caso, sobre un sí, caso. Sobre un tema. Creo que el tema libre, ahorita no recuerdo qué le coloqué. Lo más seguro es que le haya puesto un tema libre. Un tema libre, ahí conviene todos los que les dije hoy aquí, todos los que pueden hacer ustedes. Hay muchos temas. Hay mejoramiento familiar. ¿Cómo usted puede mejorar a la familia? ¿Bajo qué aspectos? ¿Cómo puedes evitar los divorcios? ¿Cómo puedes evitar que tus hijos salgan embarazados antes del tiempo? ¿Cómo puedes hacer para que tu hijo llegue a la universidad? Esos son los problemas que tenemos ahorita en la calle. ¿Cómo hacemos para que los papás no le peguen a los hijos ahorita? Si aumentó el maltrato familiar y el maltrato a los niños. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver el suicidio? Que aumentó enormemente, aunque no tengamos las cifras. ¿Ve? Entonces, es cómo hacer para resolver un problema. Esa es una charla preventiva. ¿Cómo hacer para resolver un problema? Y por supuesto, cuando lleguemos a la etapa 2, para exigir la implementación de la medida es otra cosa. Y la etapa 3, que es el tratamiento. Es una etapa preventiva, pero es de tratamiento. Entonces, eso es lo esencial. ¿Ve? Y por eso yo siempre les he exigido, y me despido ahorita de la clase de psicología del adulto, siempre les he exigido la teoría, porque la teoría te ayuda a resolver los problemas. No tienes teoría, no resuelves problemas. Tienes teoría, te resuelves los problemas mentales que usted pueda tener. Y por eso debes aprender todas estas palabras claves que son importantes para nosotros y después seleccionar el modelo que le corresponda y llevarlo a la práctica a través de lo que es la entrevista terapéutica. Esa es la idea. Entonces, para resumir, para hacer una charla tiene que tener investigación previa, indudablemente, en el campo de trabajo. Bueno, vamos a hablar sobre el COVID. Bueno, yo hablo todos los días sobre el COVID, por decirlo de alguna manera. Tengo que hablarlo porque le estoy mostrando a la gente el COVID no es mortal. Usted tiene problemas de depresión, le va a dar COVID, pero como ahora el COVID no se muere, entonces ya no te va a dar COVID. No es porque el COVID ya se desapareció del ambiente, el COVID sigue igual, siempre ha existido. Lo que pasa es que si tú no tienes problemas y lo puedes empezar a resolver, el COVID va a desaparecer. No es una enfermedad física en el término de que es un contagio, es un virus, pero no es una enfermedad en sí misma grave, es una enfermedad simple
que si usted tiene los recursos no te va a dar el COVID. Más o menos así. Entonces la gente se fortalece y sale adelante. Pero tuvimos que investigar COVID. Yo tengo que investigar maltrato infantil, yo tengo que investigar por qué los niños se maltratan en la escuela para yo poderle ofrecer una charla a los maestros y decirle, mire, el 70% de los maestros le pegan a sus hijos. ¿Cómo usted pretende en un colegio resolver el problema de maltrato escolar? Nunca lo va a resolver. Uy, qué horrible. Bueno, esa es la charla. ¿Usted quiere resolverlo? Entonces usted resuelve el maltrato escolar que tienes en tu clase, pero empezando por usted y aprendiendo a no pegarles a los hijos, sino ver todo lo que usted le puede ofrecer a un niño para que salga adelante, sin ni siquiera mirarle feo con los ojos. Eso es una charla, ¿ve? Entonces, donde usted le comunica a la persona todo lo que se debe hacer para quitar el maltrato, pero como tenemos el narcisismo, entonces nosotros queremos siempre pegarle a los hijos. Bien, pasamos a la etapa ya preventiva 3, que es usted hace la terapia por mandato de ya. Así, mis señoritas, a su orden. Hola. Hola, Dixel. Bueno, entonces estamos... Dígame, profe. A su orden. Que como no llegué al principio de la clase, estoy un poco perdida, pero por lo que entendí, sé que nosotros escogemos un caso o usted nos los representa, o sea, nos los entrega. Yo creo que lo pueden agarrar libremente. Lees en las instrucciones, ahorita no las tengo claras. Tienes que tener un tema para la charla y desarrollar los aspectos teóricos, con qué enfoque lo vas a hacer y desarrollar las palabras claves durante la charla en forma simple que la gente las pueda entender. Imagínese un maltrato a través del modelo cognitivo, un maltrato familiar a través del modelo psicoanalítico, etcétera. Es cómo usted puede hacer una charla fijándose en un modelo, desplegándolo a través de la charla e informándole a la gente todo lo que usted sabe. ¿Ve? Es una Entonces, charla. en el trabajo debe ser la charla, o sea, cómo se comenzó y se desarrolló. Sí. Okay. En el trabajo debe estar escrita la charla. Vean las instrucciones. Entiendo, profesor. ¿Perdone? Entiendo, que gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a hacer esto para que tengan, ya estamos entrando en la penúltima semana de clases, nos queda una sola. Entonces, la dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias, muy agradecido por su compañía permanente, por sus preguntas y por su interés en las clases. Aprecio mucho su gentileza. La única esperanza que me queda es que hayan aprendido algo de mí y que, bueno, sigan bien. La próxima clase no la damos porque requieren ustedes mucho tiempo para trabajar. Entonces no les quito el tiempo y ustedes pueden seguir haciendo la actividad que quieran. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, profe, muchísimas gracias. Es un placer haberlas tenido conmigo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, que descanse. Chévere.